Lo que hacemos a los árboles del mundo no es sino un reflejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos, los unos a los otros. Esto nos dice Gandhi. Hay muchas frases a escoger, pero ninguna con una profundidad tan grande como lo es esta. ¿Qué es el abuso sexual? La RAE lo define como un delito que consiste en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona, sin violencia, intimidación y sin consentimiento. La Fiscalía chilena hace un énfasis en que la violencia sexual no tiene edad, estatus ni género. ¿Sabían ustedes que durante el año 2019 se presentaron un aproximado de 1.800 denuncias por abuso sexual a la PDI? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el causante de todos estos errores que se cometen en una especie de círculo vicioso que no tienen una solución real? Hay que poner mayor insistencia en una mejor educación sexual desde una temprana edad para no generar este tipo de morbosidad cada vez que se vea un tipo de acto en un medio masivo de comunicación de índole sexual. Lamentablemente, el hecho de que a día de hoy existan tantas penas para aquellos abusadores sexuales hace que no sean suficientes para dar una tranquilidad y un descanso a todas estas víctimas y familiares de estas víctimas que no encuentran en la ley solución. Entonces, ¿qué faltaría para que esta justicia pueda aplicarse en su totalidad al fin a todas estas? Tenemos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones tantos casos que a día de hoy no han conseguido justicia. Tenemos a personas que han dado sus vidas para que las escuchen. Otras que lamentablemente murieron esperando a que alguien les ayudara a salir de este agujero que muchas veces solo tiene un final. Tenemos casos en los que han decidido proponer leyes para endurecer penas por delitos contra niños, como la ley Sophie, que nos deja un terrible desenlace tras la pérdida de esta menor de tan solo 1 año y 11 meses. Lamentablemente, esta a la cual su propio padre abusó, maltrató y asesinó a su corta edad. Existe también la propuesta de la ley Antonia, el cual es un proyecto que busca proteger a las víctimas de delitos sexuales, tras el conocido caso de una joven, quien fue violada en una discotequera en Pucón, del que su violador, luego de la denuncia interpuesta por la familia de la joven, ha desencadenado al menos 6 otras denuncias de víctimas quienes aseguran haber recibido en diferentes intervalos de edad y de años algún tipo de abuso sexual de este delincuente. Entonces, es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué esta persona no está cumpliendo una pena de cadena perpetua? ¿Por qué la gente se ve en la necesidad de crear y de establecer proyectos de leyes para endurecer las penas hacia estos delincuentes sexuales? Y aún más en profundidad, ¿por qué a día de hoy siguen existiendo casos de delitos sexuales? Estos son hechos repudiables. Saber que estos delincuentes, que al cometer alguna de las tantas formas en las que se podría vulnerar a una persona sexualmente, estos no tendrán una pena mayor. ¿Este es acaso un problema del Poder Judicial? ¿O es a causa de nuestra legislación que debe de abrir un mayor campo de profundidad en los diversos tipos de delitos sexuales
que se cometen a diario, ¿qué estamos esperando para cambiarlo? Esto es una buena pregunta. Si se tiene como antecedente que tanto las penas que se establecen a los delincuentes como también los argumentos de los abogados defensores pareciera que fuesen una burla al escucharla todas estas personas que se ven afectados de alguna forma por un delito sexual. Entonces, esto es, sin dudas, a causa de los traumas, de las muertes e incluso de los suicidios de quienes amaron, que hagan que realmente pareciera que no significara nada para la justicia. Esto en Chile se ha descontrolado. Tan solo es cosa de ver la solicitud que hacen miles de reos al año respecto de la libertad condicional que estos piden a la comisión y que generalmente es rechazada, pero también es aceptada por la Corte Suprema. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿a qué punto debiésemos de llegar? ¿Qué tipo de atrocidad debiésemos de presenciar para darnos cuenta que estas personas son realmente peligrosas? Existen requisitos que hacen que estos reos puedan cumplirlos para volver a ganar su libertad. Pero, lamentablemente, las víctimas de estos creen que estarán en la cárcel el tiempo que la ley lo estima. Y esto no se aplica y no influye realmente en la importancia del delito. Tan solo es cuestión de ver que este año, a la fecha 30 de noviembre de 2020, 1.213 reos solicitaron su libertad condicional en la comisión, de los cuales 130 hoy en día están en nuestras calles. 55 son homicidas, parricidas y femicidas, de los cuales 37 son violadores, de los cuales 26 son abusadores sexuales, de los cuales 4 son secuestradores. También 7 son violentistas familiares. Y también existe una persona que fue condenada por pornografía infantil por mandato del máximo tribunal judicial. Entonces, ¿por qué siguen existiendo tantos delitos sexuales, habiendo tantas penas que los condenan? ¿Es acaso que los delincuentes han perdido el miedo a la justicia? ¿Habrá que endurecerla para que estos no salgan por la puerta giratoria? Hemos sido testigos de miles de casos de niños quienes también han sido víctimas de muchos casos de abusos sexuales. Hay una mayor cantidad de abusos dentro de la familia, de las escuelas y el deporte, como en cualquier lugar donde hay una jerarquía de poder. Es entonces cuando nos planteamos, ¿es acaso que no se toman antecedentes o documentación psicológica respecto de las personas que trabajan con personas tan inocentes como los niños? ¿Por qué estamos desprotegiendo entonces a aquellos que son el futuro de un país? ¿Por qué la sociedad no está cuidando entonces de sus propios hijos? ¿En qué es lo que estamos fallando? Los tiempos son diferentes. Las leyes, la cultura, la sociedad, el pensamiento y sobre todo las costumbres van cambiando conforme avanza el tiempo. Entonces, ¿por qué hemos decidido cambiar aquellas bases que nos distinguen del resto de las demás razas de seres vivos que existen en este mundo? Que es la capacidad de pensar, de razonar y de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Por qué hoy somos capaces de mentir a nuestros propios valores, siendo
que alegamos hacer justicia por lo que es realmente injustificable? ¿Por qué? ¿Qué esperamos realmente obtener si estamos implementando en las nuevas generaciones una mentalidad mucho más abierta y mucho más amplia que la nuestra y la de nuestros antepasados? Si dejamos libres a aquellas personas que han marcado de una forma tan dolorosa la vida de miles de personas, ¿estamos realmente enseñándoles algo bueno? Bajo esta seguidilla de sucesos, que sin dudas solo hacen de estos actos y cometidos un recuerdo aún más tormentoso del que ya tuvieron que vivir todas estas víctimas de abusadores sexuales, sabiendo que no serán los primeros ni los últimos en vivir el horror de la denigración en su grado más bajo de los derechos humanos. Es un acto que nosotros despreciamos rotundamente y aborrecemos en su totalidad, sin aceptar ningún punto de vista que nos haga pensar que cuando se abusa, el culpable es la víctima que, cito, incitó a esta vileza que marcará por siempre a la humanidad. Quienes realizan estos actos con la máxima conciencia de saber que se está dañando a otro, y sobre todo sabiendo que lo que se comete es un acto de maldad. ¿Por qué nosotros sostenemos tan firmemente nuestra postura en contra del abuso sexual? ¿Por qué? Porque las situaciones de abuso sexual van en contra de los valores constitucionales. Por ejemplo, en el entorno familiar, al darse una situación de abuso sexual de persona A hacia persona B, esto trae como mayor consecuencia la muerte del o la afectada. Entonces, ¿puede una persona desarrollar todo su potencial si ha sufrido este tipo de abusos? ¿El victimario trató con dignidad e igualdad a la persona antes de cometer su acto? Este mismo tipo de abusos es condenado en nuestro sistema penal, independientemente de la consecuencia, ya que el solo hecho de la consumación del acto es motivo de condena. Nuestras disposiciones normativas son bastante claras en este asunto. Así lo es, por ejemplo, el artículo 363 del Código Penal chileno, que condena con prisión menor en su grado máximo a prisión menor en su grado mínimo al que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a cualquier persona menor de edad pero mayor de 14 años. También tenemos el artículo 390 bis y 390 ter de este mismo código. Pero aún así se siguen dando estas situaciones. El abuso sexual afecta a todos los sectores, sin importar ni siquiera el estatus. Incluso nuestra fe ha sido mancillada por culpa de exponentes que en representación de la Iglesia abusan sexualmente de menores. Mateo 18, versículo 16 nos dice: «Ay de quien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí. Más les vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo más profundo del mar». Si las leyes son claras en el sentido de que condenan este tipo de conductas, aquí tenemos que hacernos todos un mea culpa. Tenemos que preguntarnos por qué se siguen dando estas conductas en una sociedad tan avanzada como la nuestra. Las conductas que dan caza al abuso sexual se dan en nuestro día a día, conductas y situaciones que se han vuelto tan cotidianas que nosotros no nos damos cuenta de que están ahí, pero están ahí. Como por ejemplo en la industria musical, en la televisión, la industria del modelaje, en donde se sexualiza tanto a hombres como a mujeres. Esto último no sería un problema a tocar si todos tuviéramos la misma madurez mental para saber el límite y fin de todo esto. Pero a raíz del entorno familiar, en donde niños ven a sus padres hacer ciertos actos, ellos imitan estas conductas. Ellos se convierten después en adultos, imitan estas conductas manteniendo un ciclo vicioso al cual tenemos que ponerle fin. Depende de todos ponerle fin a este ciclo vicioso que da abusos sexuales, sin importar género, ni edad, ni estatus. Muchas personas nos dicen que desde que se generó la situación por COVID-19, las denuncias por abuso sexual han bajado considerablemente. En 2020 se registran 891 denuncias por abuso sexual, siendo una gran mejora, lo cual es cierto, es totalmente negable en comparación al año anterior que se registraron 1800. Esta misma información la dio la PDI, pero
¿Es realmente así? ¿Es totalmente verídico esto? Al 20 de noviembre de 2020, en Chile se registran 35 femicidios consumados, 129 femicidios frustrados, consecuencia de la hostilidad de la reacción de una persona. Damas y caballeros presentes, y usted, que nos ve desde la comodidad de su casa a través de la pantalla, les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasaría si esa baja en las denuncias es causada por el mero confinamiento que genera menos oportunidades para dar a conocer estos hechos? Si bien ha habido una baja de las denuncias, lo cual es incuestionable, pero la misma PDI hace un énfasis en que la baja de las denuncias es causada por el confinamiento que no permite acudir en busca de ayuda. Entonces, ¿hemos progresado realmente? ¿Se ha hecho algo en contra de estas situaciones? ¿Mm? Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas. Desde el avance en los derechos civiles y políticos, el acceso a la educación y al empleo, las mujeres fueron avanzando hacia una mayor participación en la vida social, política y económica. Pero la autoridad que se ejerce sobre ellas se mantuvo en forma de restricciones, tanto sobre su autonomía física y la negación de sus derechos sexuales y reproductivos. En estos tiempos de pandemia se ha agravado el abuso sexual, y no solamente desde la calle, sino también dentro de los propios hogares. La sociedad contemporánea, diciéndose desarrollada y moderna, no ha sido capaz y ha sido incapaz de derribar los estereotipos machistas que la rodean, aquellos en donde las personas pasan a ser miradas como un objeto de placer y diversión para los demás. A día de hoy, sin importar la pandemia o las circunstancias sociales en las que se encuentra nuestro país, seguimos contando con una alta tasa de femicidios. Para dar un punto concreto, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha registrado cerca de 36 femicidios concretados en nuestro país, mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres agrega otros 12 casos. Además, el Ministerio contabiliza 138 femicidios frustrados hasta el 30 de noviembre de este año. ¿Cómo es esto posible en una sociedad desarrollada? Bueno, aunque la pregunta sea capciosa, esto es posible gracias a que el abuso sexual contempla una pena muy baja en nuestra legislación, específicamente en su artículo 366, en donde se tipifica el que abusivamente realizare una acción distinta al acceso carnal con una persona mayor de 14 años será castigado con presidio menor en su grado máximo. Cuando el abuso consistiere en la ocurrencia de algunas de las circunstancias o agravantes enumerados en el artículo 361, las cuales son cuando se abusa de la fuerza o intimidación de la víctima, cuando la víctima se halla privada de sentido o se aprovecha la incapacidad mental o la enajenación de la víctima. Esto es preciso cambiarlo, y cambiarlo desde ya que los agravantes que se tipifican en nuestra legislación no contemplan en su totalidad el delito de abuso. Es importante e indispensable crear conciencia de que el abuso sexual no es un tema menor. Asimismo, considerar que una muerte, independientemente al género al cual ésta sea asociada o la creencia a la cual sea asociada, tiene en muchos casos una base como esta, es decir, parte desde el abuso.